Un feliz sábado a todos los hermanos. Continuamos con el estudio de esta lección. Vamos a pasar el día martes, que se titulaba El don de la fe. La primera pregunta nos decía, ¿qué es la fe y cómo podemos poseerla? Y en los textos, en Hebreo 11.1, ¿cierto? Es un texto bien conocido y nos decía, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. Entonces ahí podemos responder, ¿cierto?, la primera parte de la pregunta, ¿qué es lo que es fe? Podemos ver que en otras versiones nos decía certeza, es convicción, es una confianza plena en Dios. ¿Y cómo podemos poseerla? Y vemos que en Efesios 2.8 y en Romanos 10.17 nos respondía, dice que la fe, ¿cierto?, es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Y también nos hablaba de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vemos que al estudiar la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios, podemos desarrollar, ¿cierto?, esta fe, conociendo a Dios y teniendo un conocimiento y una experiencia con Él. En una parte de la lección, ¿cierto?, nos decía que tener fe significa encontrar y aceptar el tesoro del Evangelio con todas las obligaciones que impone. Y también nos hablaba de que las obras muestran si nuestra fe es genuina o no lo es. Así que ahí respondiendo a la pregunta A. Pasando a la pregunta B nos decía, ¿cuál es la diferencia entre la fe genuina y la presunción? Y en Gálatas 5.6, en la última parte nos hablaba, ¿cierto?, que la fe obra por el amor. Así que ahí tenemos un rasgo de la fe genuina. En cambio, la presunción en la nota nos describía un poquito más. Nos decía, ¿cierto?, que la presunción nos hablaba de la diferencia entre la fe genuina y la presunción. Hablaba que la fe se aferra a las promesas de Dios y produce obediencia. En cambio, la presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás, o sea, para disculpar la transgresión. También nos hablaba en la primera parte de que la fe verdadera hace lo que el Señor le pide. Dice que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios a costa de cualquier sacrificio. Otro punto que me gustaría destacar también de la nota es que dice que la fe no es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. Entonces, aquí podemos ver, ¿cierto?, el don de la fe. El Señor nos bendiga y nos ayude a comprender mucho mejor esto y a tener una experiencia con nuestro Salvador. Amén.